Buenas tardes, vamos a continuar con lo que es la primera ley. Si recuerdan, habíamos visto las ecuaciones para cambios físicos sin cambios de fase y también vimos los cambios químicos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de los cambios de fase. Los cambios de fase estamos hablando cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. También puede pasar, el cuarto estado de la materia es el plasma, pero normalmente pues no trabajamos con el plasma. Entonces, ¿qué sucede con los cambios de fase? Si nosotros hacemos una gráfica de temperatura contra la cantidad de energía calorífica que se le da a una sustancia determinada, pues inicialmente tenemos sólido, ¿verdad? Se le va agregando energía calorífica y la temperatura aumenta. ¿Hasta dónde va a aumentar la temperatura? Aumenta hasta lo que sería la temperatura de fusión. Después se le sigue suministrando energía, pero la temperatura ya no aumenta. Estamos realizando el cambio de fase de sólido a líquido, ¿sí? Esta cantidad de energía en la cual la temperatura no aumenta se conoce como el calor latente de fusión. Una vez que pasa todo el sólido a líquido, el líquido empieza a incrementar su temperatura a medida que se le va añadiendo más energía calorífica. Entonces va aumentando su temperatura hasta que llega a su punto de ebullición, que sería la temperatura de ebullición, ¿sí? Y ahí se le sigue agregando energía calorífica y la temperatura ya no cambia, ¿sí? Estamos hablando ahora del calor latente de vaporización. ¿Y qué va a suceder? Bueno, una vez que todo el líquido se convierte a gas, los ingenieros químicos en esta parte le llaman vapor. Una vez que se convierte a gas, pues el gas, cuando se le sigue suministrando energía calorífica, su temperatura empieza a aumentar, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos en esta gráfica lo que sería el calor sensible cuando cambia la temperatura, calor latente cuando no cambia la temperatura. Calor sensible cambia la temperatura, calor latente no cambia la temperatura. Y aquí nuevamente calor sensible del gas, ¿sí? O sea, estas líneas que tienen una determinada pendiente, pues eso lo podemos obtener con las ecuaciones que ya habíamos visto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se maneja? Bueno, los cambios de fase podemos decir que son procesos isotérmicos y, y a la vez son procesos isobáricos, es decir, se mantiene la temperatura constante y la presión constante, o sea, no cambia ni la temperatura ni la presión. Esto es importante considerar en lo que van a hacer pues los cálculos posteriores. Entonces, el calor latente de fusión, como el proceso es a presión constante, pues el calor es igual al delta H. Entonces, el delta H de fusión pues es igual al calor latente de fusión. El calor latente de vaporización pues va a ser igual al delta H de vaporización, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a presión constante, ¿verdad? Ahora bien, si yo quiero, ¿a qué sería igual el delta H de fusión? El delta H de fusión pues va a ser el estado final menos el estado inicial. En este caso el estado final es la entalpía del líquido menos la entalpía del sólido. Y en el caso para el delta H de vaporización, pues sería el estado final la entalpía del gas menos la entalpía del líquido, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evaluar esos deltas H con lo que conocemos hasta el momento? Bueno, el delta H de fusión del agua pues se puede obtener con el delta H de formación del agua líquida menos el delta H de formación del agua sólida. Y en el caso, pues, por ejemplo, el delta H de vaporización del agua, pues sería el delta H de formación del agua gas menos el delta H de formación del agua líquida, ¿sí? Este sería el ejemplo para el agua, pero lo mismo se puede hacer para otras sustancias. Muchas gracias.